Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se me escucha, Katy? Sí, ¿Qué tal? ¿Tu primera vez por las tutorías? sí, Ah, ya, entiendo. Eh, bueno, la idea en esto, ¿de qué carrera eres? ¿De administración, de economía? de economía y negocios internacionales. Ah, ya, está bien. Bueno, la idea de estas tutorías es que ustedes, con las dudas que tengan en clase, con su profesor, por ejemplo, si han resuelto algún ejercicio en clase y no lo han entendido bien o algún aspecto teórico, ustedes asistan a las tutorías y acá se les puede dar o brindar más una asesoría, una atención un poco más personalizada, ¿no? He estado, claro, allá. Voy a mandarte por acá, por el chat del Google, del Microsoft Teams, un, Ok. un enlace de un grupo de WhatsApp donde ahí ya están los chicos que han hecho, que en las tutorías pasadas ya han estado, los que continúan, y ahí en el chat en la descripción del grupo, están normalmente pues los enlaces para que entren más directo, ¿no? Y cualquier anuncio y cosas así, por ahí también les comunico, ¿no? Es para tener más que todo una comunicación un poco más directa. Eh, Mi presentación debería haberlo puesto por acá, a ver si la encuentro. Pero básicamente mi nombre es Ernesto Alonso de Don Obeso. Lo habrás visto ahí en el link de las... Espera. En el link les mandan un Excel, creo, a su correo para que entren por acá. Y soy estudiante del séptimo ciclo de Economía. Y yo estudio acá Economía en Trujillo, en Molino, pero bueno, actualmente yo soy de Chimbote, ¿no? Y bueno, la finalidad de esto ya un poco te comenté, ¿no? Que era que si tenían alguna duda o algún ejercicio que quisieran resolver, lo veamos acá conmigo, ¿no? En lo que les pueda ayudar. Al fin me abrió el chat. Ahorita te mando el link por acá. Y también verás que en la descripción del grupo hay un link que dice link de asistencia para estudiantes beneficiarios, ¿no? Eso al final de la tutoría lo llenas, ¿no? Ahí te van a pedir que selecciones el horario, el nombre del estudiante tutor con el que has llevado la tutoría, tu nivel de satisfacción, ¿no? Y marcas tu asistencia, ¿no? Y me dijeron que con 4 asistencias ya puede, y con una mejor en el curso, me parece que les mandan un certificado a su correo institucional de aprovechamiento académico, ¿no? Hasta ahí sí se entendió todo, ¿verdad? ¿O hay algo en que no se haya entendido? Eh, Katy, ¿me confirmas? Sí, Ah, sí se ha entendido, ¿no? Puedes escribir también o activar tu micro como desees. sí. Ya, genial. Entonces, ¿hay algún tema en específico que quisieras que te aclare o algún eh, alguna duda que tengas con respecto al curso o de algún tema que no estás viendo en el curso? ¿O todo bien hasta ahora? Logaritmo. Ah, tienes problemas con las matemáticas, con los logaritmos, me parecen, ¿no? Sí,
Ya, a ver. Por lo que he estado viendo en su sílabo de ustedes, normalmente yo veía, o bueno, normalmente yo sé que las funciones de utilidad o las funciones de producción, a ver, suelen tener esta forma de acá. A ver, voy a escoger este ya. Suelen decir, por ejemplo, la función de utilidad, ¿no? Que es una función que busca medir la satisfacción de un consumidor en términos del bien X y del bien Y, ¿no? Entonces, esta función yo puedo darle cualquier forma que desee, ¿no? Pero lo más usual es que normalmente les den X elevado a algún exponente alfa por Y también es elevado a algún exponente beta. Otra forma usual de que les presenten esto es así, ¿no? X, la función de utilidad, que depende de las variables X, Y, depende, por ejemplo, del logaritmo natural de X más, por ejemplo, el logaritmo natural de Y. Acá. O también incluso les pueden poner acá, por ejemplo, otra función que va a ser, por ejemplo, dos veces el logaritmo de X más cuatro veces el logaritmo de Y, ¿verdad? Entonces, con este tipo de funciones creo que estás teniendo problemas, ¿verdad? Con estas que estoy marcando acá en rojito. Sí. Ya, entonces, en la primera parte del curso, ustedes habrán visto lo que es maximización de la utilidad de un consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta función de acá. No, voy a agarrar la de acá abajo para que se entienda un poco mejor. Es esta de acá. Entonces, a ustedes les decían a veces, suponga que tiene un consumidor con la siguiente función de utilidad, no dos veces el logaritmo natural de X más cuatro veces el logaritmo natural de Y. Y les decían, encuentren la canasta óptima, ¿no? Encuentren la canasta óptima, que ya le voy a poner CO para no escribir mucho. Entonces, la condición que normalmente nosotros utilizamos es la condición que se llama la condición de Euler, ¿no? Voy a tipearlo acá. A ver. Ay, está demorando en cargar. Un momento. A ver, vamos a ponerle en 36 ya. Condición de Euler. Y la condición de Euler era esta de acá. Les decían que la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien Y debía ser igual a la relación de precios. Al precio de X y al precio de Y, ¿no? Entonces, el primer paso era hallar lo que es la utilidad marginal de X, ¿no? Esto de acá. Entonces, la utilidad marginal de X es la derivada, vamos a ponerlo acá, la utilidad marginal de X se define como la derivada de la función de utilidad, que es U, que está en función de X y coma Y, con respecto de X, ¿no? Entonces, yo me imagino que el problema venía acá a la hora de derivar los logaritmos, ¿no? Entonces, para esto hay que hacer un breve repaso de lo que es cómo es la derivada de un logaritmo.
Mientras me va bien, me va abriendo el Google Chrome. Entonces, si yo tengo una función que es, por ejemplo, una función de x, que es así, logaritmo natural de, y acá no voy a poner una variable, voy a poner acá una función entera. Voy a poner logaritmo natural de 2x más x cuadrado, ¿no? Y lo pongo entre corchetes para indicar que el logaritmo afecta a toda esta expresión, ¿no? Entonces, la derivada de esto se define así. Es la derivada con respecto de x, porque es la única función, de esto de acá era, ya. Y a toda esta expresión de acá, ya le voy a dar un nombre. Yo voy a decir que esta expresión es u, no, es una u, ¿no? Entonces, esto de acá, antes de pasar a la derivada, uy, esto de acá va a quedar así, logaritmo natural de u, ¿no? Entonces, la fórmula para la derivada en este caso es u', que es u derivada sobre u. ¿Y cómo interpreto esto? Entonces, u' me quiere decir que yo voy a derivar todo lo que está dentro del paréntesis del logaritmo, ¿no? Por eso indico u' es la derivada de lo que está dentro del paréntesis del logaritmo, ¿no? Y esto ya es más sencillo de ejecutar. Entonces, la derivada de 2x es 2. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Eso es u' o u derivada. Y me dice que todo esto va a quedar sobre u. Y u es pues lo que ya te definí acá, no todo este término que está dentro del paréntesis. Entonces 2x más x cuadrado. Hasta ahí se ha entendido cómo he derivado esta función logarítmica. Sí. ¿Sí? Genial, ¿no? Entonces, y esto es importante que lo vean porque a veces se confunden porque si a ustedes yo les doy esto de acá, f de x, solamente como logaritmo de x, entonces dicen, la derivada es fácil, pues es la derivada de esta función es pues x, la derivada de x es 1 sobre el x, ¿no? Porque es, o sea, la derivada de lo que de todo lo que afecta el logaritmo sobre lo mismo a lo que afecta, ¿no? Pero si tienen esto de acá, a veces se pueden complicar, pero es sencillo, simplemente cuando ustedes les digan logaritmo de tal cosa, siempre póngale un paréntesis para ver a qué se refiere, ¿no? Entonces, hecha ya esta aclaración, y voy a anotar por acá arribita la fórmula de la derivada logarítmica, ¿no? Una f de x, que es igual a logaritmo natural de x, perdón. Si tengo eso, entonces la derivada de esto va a ser la x derivada, que es el argumento, como se le conoce, sobre x, ¿no? A ver, ¿y yo qué tenía por acá? Yo tenía esto de acá, ¿no? 2 veces el logaritmo de x. Voy a tomar esto de acá. Entonces, si yo me fijo, el 2 es una constante, ¿no? Entonces, el 2 no está siendo afectado por el logaritmo, porque está acá, está a su izquierda. Lo que está a la derecha del logaritmo es esto de acá, el 2, el x, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar lo que vimos por acá con u, pero acá lo he pasado con x, ¿no? Me dice, deriva todo lo que está dentro del paréntesis del logaritmo, ¿no? Que es la x, ¿no? Entonces, la derivada de x es 1. Y todo esto sobre lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis lo pasas abajo simplemente como denominador. Entonces, ya tengo lo que es la utilidad marginal respecto al bien x, ¿no?
Si yo hiciera lo mismo para el bien y, ya, claro, y esto al ser constante, esta constante se mantiene como constante, ¿no? Entonces, el 2 queda acá todavía multiplicando a la derivada. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces esto de acá quedaría así, 2 sobre x. ¿Hasta ahí se entendió? Hoy que algo en lo que te hayas perdido, Katy. ¿Todo bien, Katy? Ah, ya, el ejercicio. Está bien. Vamos a... Acá está. Esta formulita de acá es bien útil, ¿no? Es lo que yo había puesto acá. La derivada de, de un logaritmo que está afectando a toda una expresión u. Esta u no la veo solamente como una variable, sino que puede ser una expresión, ¿no? Yo puedo decir que u es igual a 2x más x cuadrado más 3x cúbico y toda una cosa así, ¿no? Entonces, su derivada de eso va a ser la derivada de la... La de U ese- sería como una ecuación que ajá, diría ahí. una ecuación, Ah, ok. claro. Muchas veces tú vas a escuchar que ecuación y función lo utilizan como sinónimo, pero son cosas que tienen una ligera, una sutil diferencia, ¿no? Pero para fines de esto, sí, pues yo puedo decir que la U puede ser una ecuación, ¿no? Puede ser U es igual a, por ejemplo, x cúbico más dos veces y x cuadrado más eh, x sobre 2, ¿no? Y la fórmula seguiría valiendo, ¿no? Entonces, si yo tuviera un logaritmo natural de u, ahí. Entonces, si yo tuviera la función, por ejemplo, esta función que depende de u como logaritmo natural de u, lo que en realidad yo estoy teniendo es un logaritmo, pero de toda esta expresión de acá, ¿no? De toda esa expresión. Entonces, si yo quisiera derivar esto de acá, yo lo pongo así. Entonces, derivo primero lo que está acá adentro, respecto a la variable que me interesa, ¿no? Que, por ejemplo, es respecto de x, ¿no? Por eso le pongo acá f' de x, ¿no? Entonces, la derivada de esto de acá es 3x al cuadrado más el 2y queda como constante. Este 2 pasa acá abajo a multiplicar y al exponente de la x se le quita 1. Más esta x, esto de acá, este x un medio es lo mismo que decir pues x por un medio, ¿no? Y el un medio como eso lo puedo tratar como constante y la derivada de x es pues 1, ¿no? Y no es necesario que lo ponga, ¿no?
Ya, esa es la primera parte, derivar lo de adentro del logaritmo, que es una función o una ecuación, y después simplemente yo voy a poner como denominador toda esta misma expresión que ya tenía ahí, ¿no? Porque eso es lo que me dice la fórmula. Me dice u prima o u derivada sobre u, ¿no? Entonces voy a copiar lo mismo. Copio y acá lo voy a pegar. Entonces ahí está, ¿no? Y ya de acá, pues lo que sigue es simplificar o lo que se pueda, lo que no se puede, no, ¿no? Acá queda 3x cuadrado, 2 por 2 es 4, 4y queda igual, x quedaba acá con 1, ¿no? Al 2 le quitaba 1, queda 1, entonces simplemente como poner x más un medio, y todo esto sigue quedándome sobre lo que ya, sobre este mismo denominador, ¿no? En el caso del ejercicio, vamos a mover esto de acá más abajo. En el caso del ejercicio yo tenía esto de acá. Yo tenía, a ver, primero me fijo en cuáles son voy a copiarlo acá abajo, ¿no? Tengo u es igual a 2 veces el logaritmo natural de x más 4 veces el logaritmo natural de y. Entonces, lo primero que yo hago cuando quiero derivar es ver en qué partes tengo x, ¿no? Entonces, si yo quiero tener u' respecto de x, lo que me hago es que me fijo dónde está la x, ¿no? La x está acá en todo este término, que es el 2 logaritmo de x, pero acá no está, ¿no? Entonces, este término es como si no existiera para mí en esta derivación. Entonces, yo sé que cuando yo derivo respecto de algo, esto de acá es como si estuviera así, es como si fuera un término aparte, ¿no? El logaritmo de x es como si fuera 2b, ¿no? Entonces, si yo derivo respecto de b, este 2 se queda constante, ¿no? Porque la derivada es 2, si es que yo derivara respecto de b. Entonces, este 2 de acá se va a quedar quieto. Y lo que me va a interesar va a ser saber el logaritmo de toda esta expresión que está acá, ¿no? Y x, como te dije, puede ser una ecuación grande, gigantesca, o puede ser solamente una x, ¿no? Entonces, si es que es solamente una x, derivo respecto de x, justamente, ¿no? Entonces, la derivada de x es 1, ¿no? Es 1. Y todo esto sobre, según la fórmula, la propia x, ¿no? Que es esto de acá. Sí. ¿No? Logaritmo de u es igual a u' o a u derivada sobre u, ¿no? En este caso, u es igual a x. Bueno, para acá, ¿no? A u yo lo estoy llamando acá la función de utilidad, ¿no? Pero yo entonces, la derivada de un logaritmo es todo lo que está dentro entre corchetes, o por así decirlo, todo lo que se ve afectado dentro del logaritmo, lo derivo y después lo divido por eso mismo, ¿no? Por eso que he puesto que la derivada o la utilidad marginal de x es igual a 2x, ya cuando hago la multiplicación, ¿no? De 2 por 1, 2 y queda sobre x. Eso es lo que puse acá. Ahí quedó más claro. Eh, ¿Me confirmas? Sí, Ya, genial. Entonces, voy a borrar esto de acá.
Quiero minimizar esto. Entonces, el otro punto era ver, ya. Por la condición de Euler yo tenía que hallar primero la utilidad marginal de- la utilidad marginal de X, que es esta de acá, que está acá, ¿no? Entonces, el siguiente paso es hallar la utilidad marginal de Y, que es lo mismo, ¿no? La utilidad marginal de Y, esto de acá lo voy a dejar acá. A la función le hubiera puesto otro nombre porque se pueden confundir con esta U de acá, pero son dos U diferentes, ¿no? Entonces, esta utilidad marginal de X va a ser igual a a la derivada de la función de utilidad de X y Y con respecto de Y, ¿no? Entonces, yo tengo que, el término que me interesa, donde están las Y, es esto de acá, 4 por logaritmo de NY, ¿no? Entonces, esto es lo mismo decir la derivada de 4 veces el logaritmo de NY sobre respecto de Y, ¿no? Y esto de acá me va a quedar que el 4 va a quedar como constante. La derivada del logaritmo de Y es todo lo que es la derivada de lo que está dentro o lo que está afectado por el logaritmo que es y en este caso la derivada de Y es 1, sobre lo propio, lo que está dentro del logaritmo, ¿no? Que es la propia Y. Entonces, esto me queda 1 sobre y multiplicado por 4, ¿no? Y me quedaría 4 sobre Y. Y esta es la utilidad marginal de X, de Y, perdón. ¿Hasta ahí se ha entendido? Es lo mismo que hice acá, pero con la Y. Sí, todo claro. Ya. Entonces ya tengo la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Entonces vamos a reemplazar en la condición de Euler, ¿no? La condición de Euler, uy, es esta de acá. No, utilidad marginal de X, que es 2 veces X, 2 no, 2 sobre X. Entonces voy a ponerlo acá en negro. Vámonos a irnos por acá. La utilidad marginal de X es 2 veces X sobre la utilidad marginal de Y. Y era 4Y, ¿no? Esto de acá. Entonces esto queda acá sobre 4 sobre Y. Y esto de acá debería ser igual al precio de X sobre el precio de Y. No, es la misma condición. Y ya a partir de acá se opera, ¿no? Con la ley de extremos y medios, que es cuando yo tengo a dos fracciones que se están dividiendo, pues multiplico sus extremos, que es el 2 y la Y, por sus medios, que es la X y el 4, ¿no? Entonces, esto de acá me debería haber quedado 2 veces Y sobre 4 veces X. Y esto de acá debería ser igual al precio de X sobre el precio de Y. ¿No? Y después lo que yo hago normalmente en estos casos es despejar la I, ¿no? La I la voy a dejar solita. Esto de acá se simplifica y queda en un medio. Luego el 2 pasa acá a multiplicar. Quedaría 2 veces el precio de X sobre el precio de Y por X, ¿no? El X lo pasa a multiplicar. Y esta cosita de acá es lo que hablábamos las, este, sesiones previas. Esto de acá se le conoce como senda. En el caso de que estés
estudiando al consumidor es senda de expansión de la renta, ¿no? De la renta. Y esto de acá básicamente es como que cuando tú tengas un plano XY, acá está el y en X, acá está el y en Y, acá normalmente están las curvas de indiferencia y por acá están las rectas presupuestarias, ¿no? Ahí hay un punto óptimo y acá hay otro punto. Los puntos óptimos son donde las curvas son tangentes a las rectas, ¿no? Puede ser acá, por ejemplo, y después cuando la renta se amplía, claro, cuando la renta aumenta, la restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha. Entonces acá hay un punto, acá hay otro punto para otro nivel de renta, y la unión de estos puntos me va a dar una recta que debería haber pasado por acá también. Y esto de acá es la renta de expansión de la renta, ¿no? Es esto de acá, la senda de expansión de la renta, ¿no? Esta ecuación te muestra básicamente combinaciones óptimas del bien X y del bien Y cuando la renta aumenta o disminuye, ¿no? Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, Ah, ya. Entonces, yo creo que lo del logaritmo ahora ya no es tanto un problema, ¿verdad? A ver, podría haber. A ver, vamos a terminar con este ejemplo, ¿ya? Uy. Entonces, ya. Entonces, una vez que tú tienes la senda de expansión de la renta, mira cómo a partir de una función de utilidad cualquiera que yo he propuesto y que yo puedo encontrar ya más o menos puntos óptimos de consumo, ¿no? Entonces, lo siguiente que normalmente a ustedes les piden es hallar las canastas óptimas, ¿no? Ya yo tengo esta senda de expansión de la renta, pero ¿qué hago con esta senda de expansión, no? Entonces, lo siguiente es formular la restricción presupuestaria, ¿no? Y la restricción presupuestaria me decía que una renta M que yo tenga debe ser igual al precio del bien X que yo consuma multiplicado por X. Esto es el monto que yo me gasto en el bien X más el monto que yo me gasto en el bien Y, ¿no? En el bien Y. Entonces, es aquí donde yo voy a reemplazar la senda de expansión de la renta con esta Y, ¿no? Entonces, normalmente esto queda así. Dos veces esto queda el precio de X por el precio de Y más, perdón. Y acá reemplazo esto de acá. Esto es dos veces el precio de X sobre el precio de Y por X. Y después acá opero, ¿no? Esto de acá con esto de acá se va. Y me queda que la renta M la renta M es igual al precio de X por el precio de X más dos veces el precio de X por X, ¿no? Entonces acá se suma, ¿no? Yo tengo esto de acá. Tengo precio de X por X, yo puedo decir que es A. Uy, perdón. Yo puedo decir que esto de acá es A y yo puedo decir que esto, y acá también sería, esto de acá sería A también, ¿no? Esto de acá sería A. Entonces yo tengo acá A más 2A es igual a 3A, ¿no? Pero eso es básicamente para que se vea un poco, porque a veces algunos alumnos se confunden y acá lo que tienen que hacer es pues sumar, ¿no? Precio de X por X más precio de X, esto me da tres veces el precio de X por X igual a M
Y ya recién cuando tengo esto de acá, yo despejo la X, ¿no? Y cuando yo despeje esta X, yo le voy a poner acá, a mí me gusta ponerle una D arriba para que ya simbolice que esta es la cantidad óptima, la cantidad demandada del bien X, ¿no? Que es M sobre 3 veces el precio de X. Ahí tengo la cantidad demandada o la cantidad óptima de X. Y ya cuando yo tengo esta cantidad óptima, yo reemplazo esta cantidad óptima acá en la senda de expansión de la renta de Y. Y recién ahí yo tendría la cantidad óptima de Y, ¿no? Entonces yo podría decir, voy a copiarlo mejor. Y acá. Entonces yo me quedé acá. Reemplazo, ¿no? Lo que es la Y, la X en esta senda de expansión de la renta para obtener ya finalmente eh, la canasta óptima de Y, ¿no? Y lo reemplazo por esto de acá. Por M sobre 3 veces el precio de X. Y viendo acá, yo puedo simplificar esto y simplifico esto. Y me queda que la cantidad óptima de Y es 2/3 M sobre PI. Entonces, qué feo salió esto. Entonces, a ustedes normalmente ya en los ejercicios, una vez que hayan esto, en los ejercicios les dan como parámetros, les dicen, el valor de M es igual a 100, por ejemplo. El valor de X es 2 y el valor de Y es igual a 4. Esto de acá normalmente les dan a ustedes en los ejercicios, pero les dicen que hay en canastas óptimas a partir de todo a partir solamente de una función de utilidad, ¿no? Normalmente eso es lo que les dan. Y como ves, se puede derivar y después simplemente reemplazas, por ejemplo, la M lo reemplazas acá, el precio de X acá y obtienes la cantidad óptima de X, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería 100 sobre 3 veces eh, el precio de X, que es 2. Esto de acá me va a dar 5, me debería dar 20, ¿no? Y lo mismo pasaría con el bien Y. Hasta acá creo que avanzado regular. ¿Se ha logrado entender o hay algo que debamos volver a repasar? No, todo claro. Acá, entonces vamos a complicar un poquito más a ver las cosas. A ver, como tenías problemas con los logaritmos, ¿sabes qué? Voy a poner que la función, y no le voy a poner u, ya, voy a decir que la función de utilidad es v, para evitar el confundido con la confusión con esta fórmula que había sacado de internet y que me va a servir. A ver, pero quiero ver si por acá tenía ejemplos, creo, a ver. No, ya. Ah, ya, otro punto importante y es que a menudo pueden ustedes también usar este truco. A ver, antes de pasar al ejemplo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. No. Es que ustedes les pueden decir, ¿sabes qué? Voy a decir que la función de utilidad es igual a esto de acá. A una Cobb-Douglas típica, ¿no? Que es a x elevado a la 0,5
por i elevado a la 0,3, por ejemplo. Entonces, algo que se puede hacer acá es lo que es una transformación monótona. Una transformación monótona es simplemente lo mismo que hacemos en matemáticas, de aplicar lo que hacemos en un lado, lo volvemos a replicar en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a aplicar logaritmo a toda la expresión, ¿no? Entonces, el logaritmo de u, voy a aplicar logaritmo al lado izquierdo de la ecuación y al lado también derecho, ¿no? Entonces, esto de acá me quedaría logaritmo natural de todo esto de acá. X a la 0,5 por y a la 0,3. Entonces, yo sé que por la propiedad de los logaritmos, cuando yo tengo una multiplicación de dos números, yo sé que esto de acá es igual así, a la suma del logaritmo de a más el logaritmo de b. No, esa es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar esto acá, ¿no? Yo diría que el logaritmo de x elevado a la 0,5 va a ser igual, ya, todo esto de acá va a ser igual al logaritmo de x elevado a la 0,5 más el logaritmo natural de i elevado a la 0,3. Ahora, otra propiedad de los logaritmos es esta, que si yo tengo logaritmo de a y este a está elevado a un exponente alfa, esto de acá puede ser así, a alfa por el logaritmo natural de a. No, el exponente se baja. Entonces esto me quedaría así. Logaritmo natural de u es igual a 0,5 logaritmo natural de x más 0,3 logaritmo natural de i, ¿no? Y yo puedo decir que esta es una nueva función, ¿no? Esta la llamé u, esta la puedo llamar función v, pero finalmente me representan preferencias, ¿no? Porque tanto esta de acá, tanto esta función u como esta función v, esta nueva función v, mantienen ciertas propiedades. Por ejemplo, una propiedad es que para valores positivos de x y para valores positivos de y, la u va a seguir siendo positiva, ¿no? Acá también x y y, si es que yo les pongo valores positivos, v, que es el resultado, va a seguir siendo positivo, ¿no? Entonces, cuando digo transformación monótona, me refiero a esto, a que si yo tengo acá a x y acá tengo la función de x, esta función me indica que para valores positivos de x, siempre la tendencia va a ser hacia arriba, ¿no? Y si yo digo que esta nueva función, que también va a ser de x, esta función, por ejemplo, g de x, también, de cierta manera, me representa que para valores positivos de x yo voy a tener valores positivos de g de x, entonces se dice que esta de acá es una TM, ¿no? Una transformación monótona, porque a valores positivos yo le estoy dando valores positivos. ¿Cuándo no sería una transformación monótona? Cuando yo paso de una función que va así y la convierto en una función que va, por ejemplo, en este sentido, hacia abajo. Ahí ya no sería una transformación monótona porque de lo que yo iba de menos hacia más, pasé de más hacia menos, ¿no? Esos son un poco de las matemáticas que entran en microeconomía y en lo que es preferencias del consumidor, pero
A ver, hasta acá ya avanza un poco. ¿Hasta acá se entendió? ¿O hay algo en lo que debamos repetir? Lo que no te haya quedado claro, Katy. Todo claro. Ah, ya. Genial. Entonces, los logaritmos no guardan mayor misterio, más que esto de acá, ¿no? Incluso si tú quisieras, puedes aplicar el proceso inverso, ¿no? O sea, pasas de V, puedes pasar de V a U, aplicando estas propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces, y ambas te deberían dar lo mismo, si es que tú trabajas tanto con con la U o trabajas con la B chiquita. Si tú haces todo este mismo ejercicio, por ejemplo, con los nuevos valores, obviamente, y al final le das valores a la renta, al precio de X y al precio de Y, te debe dar la misma canasta óptima. O al menos la preferencia se debería mantener, ¿no? Sí, se mantienen las preferencias, por eso se dice que son monótonas. Eh, ya, iba a plantearte una función así. V como, a ver, dos veces el logaritmo de 3x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto más tres veces el logaritmo de esta función y por x. Muy complicado, pero si tenemos en cuenta las propiedades, sobre todo cómo se deriva la, cómo es la derivada de una función logarítmica, ¿no? Que afecta a una variable u, y esa u puede ser, ya te dije, una ecuación larguísima, ¿no? No hay problema no hay mayor problema para derivarlo. Lo vamos a trabajar. Entonces, vamos empezando con la utilidad marginal, que en este caso lo voy a denominar que es la derivada de la función respecto de x, ¿no? Vamos a empezar con la utilidad marginal de x. Voy a poner así, utilidad marginal de x. Entonces, primero me fijo, ¿no? ¿En dónde aparece x? X siempre separa los términos por los símbolos de suma o de resta, ¿no? Eso de ahí separa lo que son los polinomios, ¿no? En monomios. Entonces, el x aparece acá en este término de acá, que está acá, y esto está multiplicando, no lo puedo separar, y también aparece acá. Uy, entonces lo que voy a hacer es que voy a derivar primero por partes. Voy a empezar, cuando tú derivas y tienes una suma en medio, y ahí la variable está tanto acá como acá, está tanto en este término como en este término, entonces empiezo derivando primero este término, ¿no? Entonces, esto de acá me decía que f' de x, en este caso v' de x, es igual a la derivada de lo que está dentro del paréntesis o corchetes del logaritmo, ¿no? Con respecto a la variable que me interesa, ¿no? Como me interesa x, entonces solamente a tomar voy a derivar respecto de x, entonces esta y no me interesa. Me interesa solamente este término de acá. Y la derivada de este término es 6x, no, 6x cuadrado, no. Sería allá. Primero, este 2 pasa acá igual.
y luego derivo el logaritmo. ¿No? Y la derivada del logaritmo va a ser igual a la derivada de lo que está dentro, que es 3x al cuadrado, derivado es 6x. Y no hay nada más. No me interesa derivar otro término más, porque el y no tiene una x acá, entonces lo ignoro. Y todo esto sobre lo que está dentro del corchete, ¿no? Que es la propia ecuación, 3x cuadrado más y cuadrado. Este es para esta primera parte, ahora vamos para esta segunda parte de acá, ¿no? Más el 3 queda como constante y ahora sí la derivada del logaritmo de y por x, ¿no? Entonces, estos se están multiplicando. Al y lo voy a tratar como constante y esta es la derivada. La derivada de x es 1, entonces solamente me queda y. Queda y. Y todo esto sobre la ecuación o todo lo que está dentro del corchete, ¿no? Y x. Y esa sería la utilidad marginal de x, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí. Ah, ya, genial. Entonces esto de acá yo lo puedo seguir trabajando, ¿no? Yo puedo decir que v de x es igual a 2 por 6 es 12x sobre lo mismo, ¿no? Sí. El denominador se queda ahí. 3x cuadrado más y al cuadrado más esta y con esta y se van, más 3x, ¿no? Entonces ya tengo la utilidad marginal de x. Ahora lo siguiente es encontrar la utilidad marginal de y en todo esto de acá. Entonces, la utilidad marginal de y, vamos a, uy, esta expresión como le he rayado, vamos a volver a escribirla. Entonces, v de y va a ser igual a, tenía acá que la función v era esta, por 2 veces el logaritmo de 3x cuadrado más y cuadrado. Más 3 veces el logaritmo de x y. No. Entonces, derivamos respecto de y, ¿no? Como es una suma, empezamos derivando por partes. Empezamos con esto de acá. Entonces, el 2 pasa igual, como es constante. Ahora sí, la derivada del logaritmo. ¿Dónde está y? Y está solamente acá. Y la derivada de y cuadrado es 2y. Sobre la propia, todo lo que está dentro del paréntesis, del corchetes, que es 3x cuadrado más y cuadrado. Seguimos, más el 3 pasa igual, porque es constante, y la derivada de x por y, ¿no? El x es constante, se queda igual, la derivada de y es 1, no se pone, y todo esto sobre lo que está dentro del corchete. Y voy a seguir simplificando.
Acá me queda que 2, esto es 4i. Y todo esto me queda sobre 3x al cuadrado más y cuadrado. Más esto con esto se va y me queda así, 3 sobre y. Y ya encontramos de nuevo la utilidad marginal de y. Luego, para hallar la canasta óptima, tendríamos que dividir lo que encontramos acá, todo esto de acá, que es la utilidad marginal de x, entre la utilidad marginal de y, que está acá, despejar, encontrar con los precios relativos, para encontrar de nuevo la senda de expansión de la renta, y después reemplazar en la restricción presupuestaria, ¿no? Como esta es una expresión un poco más compleja, hacer eso sería, me parece que tendríamos que hacer técnicas matemáticas un poco más avanzadas, que creo que no van a ver y que yo tampoco no estoy tanto al día. Pero la idea de este ejemplo era básicamente mostrarte cómo se puede derivar un logaritmo a partir de expresiones complejas, ¿no? ¿Hasta ahí ha quedado claro? Ah, ya, genial. ¿Hay otra duda que tengas respecto al, al curso o al tema, ya sea con matemáticas o alguna parte teórica? Ah, ya, genial. ¿Quién más están por acá? A ver. Está Giancarlo y Leslie también. Si están activos, de repente tienen alguna duda, chicos, para poder resolverlas en el tiempo que nos queda. Ah, sí, normal, no te preocupes, Katy. Solo sí, por favor, te das un tiempito a la hora que puedas para que llenes el link de asistencia que está ahí en la descripción del grupo. Y eso sería, ¿no? Ya para la próxima tutoría es el viernes también, si deseas, puedes entrar, ¿no? A ver quién más está. Dale, no te preocupes, cuídate. A ver quién más. Giancarlo, Leslie, ¿están ahí? Para ver si es que tienen alguna duda, si no, veamos alguno de los temas que les toca esta semana. Hola Ernesto, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, Giancarlo? ¿Qué tal? Tengo una duda con respecto a temas de excedente del consumidor. Ah, ya, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, bueno, en mi caso nos ha enseñado sobre la variación del excedente del consumidor y que si el precio, si mal recuerdo, sube. Es que Ya. es una duda respecto a los signos. Por ejemplo, me ha enseñado que la variación de aceite consumidor se resuelve con integrales. Entonces, a veces que cuando el precio sube o el precio baja, al Ya. resolver esa integral, sale un resultado Ah, ya. positivo o negativo, pero en la teoría dice que, por ejemplo, si el precio sube, entonces el excedente del consumidor es negativo y si el precio baja, entonces el excedente del consumidor es positivo. O Ah, sea, ya. más que todo es La en duda eso de los respecto al signo. signos. Sí, Ya, porque a veces preguntan y no sé qué poner, o sea, si lo considero, a veces, yo he resuelto un problema una vez, ya, que el signo me sale, por ejemplo, el precio baja, pero la integral me sale de signo negativo. ya. Entonces, pues en ese caso Ya. que Tienes, sí, sí, ya. tendría que considerar Ya, como valor absoluto o algo así, o bueno, ya. ya. A Más que ver, todo es esa duda. ya. Vamos a ver el tema de los signos acá, ¿ya? Entonces, claro, el excedente del consumidor es básicamente, supongamos que acá tenemos a la oferta, y esta es la oferta,
en azul y esta es la demanda, ¿no? Cuando son líneas rectas es fácil calcularlo, ¿no? Como el área de un triángulo con respecto al precio de equilibrio. Cuando es una curva, por ejemplo, así con pendiente negativa y el precio de equilibrio está por acá, entonces sí se trabaja con integrales. Ahora, el tema que te preocupa más a ti es la variación, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá el precio de equilibrio y acá la cantidad de equilibrio, vamos a ponerla acá a un precio E de equilibrio y a una cantidad E también de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Los excedentes normalmente cambian cuando hay topes de precio, ¿no? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, el gobierno dice que el precio de este bien va a estar fijado por acá, por encima del excedente, por encima del precio de equilibrio, ¿no? Este es P y acá está Q, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto de acá, a este precio, vamos a llamarle a este precio 1, que es un precio fijado por el gobierno, puede ser. ¿Qué observamos acá? Yo, si es que proyecto este precio en la función de demanda, a mí me va a dar acá una cantidad 1 demandada. Y me va a dar acá si yo lo proyecto en la función de oferta, que matemáticamente equivaldría a simplemente reemplazar el precio en el precio fijado de P1 en la función de oferta, tendría un precio de oferta, una cantidad de oferta 1, ¿no? Entonces, acá lo que se produce cuando la cantidad demandada es menor a la cantidad ofertada, se está produciendo un exceso de oferta. Entonces, cuando el exceso de oferta es grande, lo que va a pasar es que normalmente a esta cantidad producida, los demandantes van a buscar este precio de acá. A esta cantidad como el precio estuvo por encima del tope, lo que va a pasar es que la demanda por esta cantidad que han producido los oferentes, que está acá en azul, el precio va a tender a bajar. No, entonces va a tender a bajar, voy a ponerle del color más o menos morado, acá, hasta este punto de acá. Si yo proyecto el precio que están dispuestos a pagar los consumidores a este precio de acá, voy a tener que el precio es mucho menor. Entonces lo que se consiguió finalmente es que el precio bajara, ¿no? De un precio máximo el precio bajara, ¿no? Entonces, si tú te fijas, el excedente inicial del consumidor era este triángulo rojo que voy a pintar acá. Este triángulo rojo de acá. Ese era el excedente inicial del consumidor, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. Cuando el precio era de equilibrio. Cuando el precio tiende a bajar, por lo que ya he explicado, el nuevo excedente va a ser esto de acá. Esta área triangular. No. Entonces, si yo comparo los tamaños de los excedentes del consumidor, yo me voy a dar cuenta que el excedente del consumidor es mayor cuando el precio baja. Y acá es cuando el precio es más alto. Ese es el excedente en términos absolutos. Ahora, si a ti te piden la variación es pues la diferencia entre este triángulo de acá y este triángulo de acá. Ahora, obviamente, si nosotros al ojo nomás lo tratamos de calcular,
este triángulo, vamos a ver que la diferencia es positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo, este mismo triángulo de acá, yo le resto esto de acá, me va a quedar toda esta área de acá, que voy a pintar en anaranjado, como positiva. Entonces, la variación, y lo voy a poner así como delta del excedente del consumidor va a ser mayor a cero o va a ser positiva, ¿no? Cuando el precio baja. Y cuando el precio sube, la variación del excedente del consumidor va a ser negativa. Y esto, pues, viene del hecho de que cuando el excedente del consumidor es como que una ganancia que tienen los consumidores por pagar un precio más bajo al que normalmente pagarían, ¿no? Si es, y entonces, si es que los precios tienden a bajar, el excedente tiende a aumentar, por lo tanto, la variación y el signo va a ser positivo, ¿no? Como lo mostré acá. Cuando el precio tiende a bajar y cuando el precio tiende a subir, el bienestar de los consumidores disminuye y por lo tanto, la variación es menor a cero o va a tener signo negativo también. Hasta ahí quedó claro, este, el tema del signo, Giancarlo. Sí, 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 se me quedó claro. Ya, entonces, ese es el tema del signo, ¿no? Y es algo y- que, que es un poco intuitivo, a veces no tanto, pero tienen que tener cuidado cuando les pidan. El excedente siempre va a ser positivo, no puede existir un excedente negativo porque no existe un área negativa, por ejemplo, un triángulo con área negativa no existe. Cuando ustedes trabajan tal vez con integrales, van a tener funciones de este tipo. Si ustedes integran, por ejemplo, esta área de acá, así, por ejemplo, les va a salir positivo. Pero si ustedes integran esta área de acá, les va a salir negativo. Entonces, esta área de acá que voy a pintar en negro, esto de acá, que está bajo el eje de las X, les puede salir con las matemáticas, le va a salir negativo. Pero para eso les va a ayudar bastante que ustedes vean el gráfico. Pero cuando nosotros hablamos normalmente de excedente del consumido, de oferta y demanda, la ventaja que tenemos es que las curvas siempre se encuentran en el eje positivo de las X, ¿no? O sea, y todo lo que integren, ya sea una línea, ya sea una recta, les va a dar área positiva, ¿no? Ahora, con respecto a las variaciones, sí van a tener que tener cuidado. Si es que el precio si es que el precio baja, el excedente tiende a aumentarse, ¿no? Porque el bienestar de los consumidores aumenta. Y si el precio sube, el excedente tiende a ser negativo. O la variación, mejor dicho. El excedente va a seguir siendo positivo, pero quizás va a ser por acá, nomás este triangulito de acá. Y todo lo que se pinta acá en azul se pierde, ¿no? Y como se pierde es una variación negativa. A ver, otra duda que tengan, chicos. Están quedando 15 minutos más o menos. Es- Esta semana deberían estar viendo lo que es según el sílabo de Economía y Negocios Internacionales, deberían estar viendo lo que es ¿cómo se llama? Ah, la oferta. Básicamente están estudiando al productor, su función de oferta. La clase o la asesoría pasada estuve con algunos chicos viendo lo que era la función del productor y su maximización, pero en el largo plazo. Esta clase más o menos iba a tratar de lo que iba a ser el corto plazo y les había traído un par de ejemplos
para ya ir avanzando más con el tema del sílabo. A ver, dejen borro acá. ¿En ninguna otra duda adicional? Sino para ver este pequeño ejercicio de acá. A ver, este ejercicio nos pide, nos dice, hay una empresa con la siguiente función de producción, ¿no? Nos dice que la cantidad que produzca va a estar en función del capital y del trabajo, ¿no? Y tenemos, a ver, por acá creo que no he escrito. Allá. Y por acá tenemos lo que son. Dice, dice que el precio de los factores de producción es el W, que normalmente es el precio o el salario de los trabajadores, R, que viene de renta, del trabajo, de las rentas de capital, no el precio de K. Ambos son iguales a 1. Y nos dicen que la empresa está trabajando con un capital fijo. Y esto de acá van a tener que tener en cuenta cuando esto de acá básicamente va a marcar la diferencia entre cómo resuelven un ejercicio, cómo resuelven, si lo resuelven en el largo plazo o en el corto plazo, porque no es lo mismo maximizar en el largo plazo que en el corto plazo. Pero en este caso, si tenemos, nos dicen que el capital es fijo o que algún otro factor es fijo, entonces ya asumimos que estamos en el corto plazo, ¿no? Y nos dice, encuentre la función de costo total de corto plazo y grafique un mismo plano el costo medio, el costo marginal y el costo variable medio. A ver, ojalá me cargue. Entonces, mientras me va cargando la graficadora, ojalá me dé el tiempo. Entonces, vamos a copiar los datos. Tengo que la cantidad es igual a K elevado a la 4 tercios por L elevado a la 1 tercio. Entonces, como yo sé que K es fijo, en el corto plazo y es fijo igual a 1. Entonces yo voy a reemplazar primero esta cantidad en la función de producción, ¿no? Y me quedaría 1 elevado a la 4 tercios por L elevado a la 1 tercio. Y me quedaría que la función de producción es igual a simplemente L elevado a 1 tercio. Porque 1 elevado a cualquier exponente me va a dar 1. Entonces, si no se entiende, chicos, me comunican estoy atento al chat, o también pueden abrir su micro. Entonces, en el corto plazo, la condición de maximización es la siguiente. En el corto plazo, yo voy a saber que el producto marginal de el trabajo debe ser igual a el salario real, ¿no? W es el salario nominal y P es el nivel de precios. Y asumiendo que hay un solo bien en la economía, yo podría decir que W entre el precio del bien, o mi salario entre el precio del bien, es el salario real, ¿no? Eh, Ahora, lo que continúa acá, el producto marginal de él es simplemente la derivada de la función de producción respecto de el trabajo, ¿no? Y esto está sencillo, ¿no? La derivada de L a la 1 tercio es 1 tercio por L menos elevado a la menos 2 tercios, ¿no? Entonces, yo voy a tener que esto de acá.
que 1/3 por L a la menos 2/3 es igual al salario real. Y voy a despejar L, ¿no? Voy a buscar despejar L. Esto de acá me quedaría así. A3 W sobre P. Y esto de acá elevado a la menos 3/2. Y esto de acá, esta L de acá, yo lo voy a reemplazar en la función de producción. Esta de acá se va a llamar demanda de trabajo, ¿no? Dado un salario y un nivel de precios, yo voy a demandar un nivel de trabajo y voy a reemplazarlo acá, ¿no? Entonces, decir que Q es igual a L, que es toda esta expresión que he encontrado acá, 3 veces el salario real, todo esto elevado a la menos 3/2. Y esto de acá lo voy a elevar a la 1/3. Y voy a operar, ¿no? Este se va, y me queda 3 veces el salario real sobre o elevado a la menos 1/2. Entonces, esta es una forma ya de ir formando ya lo que va a ser la función de producción óptima. Tenía acá L, W y ya. Entonces, acá también yo podría, esta es otra manera de verlo en el corto plazo. Simplemente despejar L y esto de acá quedaría así como Q elevado a la 3. No, es otra manera de trabajarlo. Y esta relación nos va a servir más adelante. Entonces, cuando ustedes tienen esto, la función de costos totales es simplemente el salario por el trabajo más las rentas por el capital, ¿no? Y el costo total es W, que era 1 por el trabajo. Este L de acá, voy a reemplazarlo acá. Pero yo podría reemplazar también este otro L de acá. Acá ya va a depender si ustedes quieren que la función de costos les quede en función del salario, del precio de factores, o si es que van a querer que les quede ya en función de Q. Si yo reemplazo acá con Q, vamos a ver qué obtengo. L por Q al cubo más R y K ya los tengo. R por acá me decía que era 1 y K también es 1. Y esto queda así. Entonces la función de costos totales me queda así. Q al cubo más 1. Y si es que yo hubiera reemplazado con la otra, con el otro valor de L, esto me hubiera quedado así. El costo de los factores productivos es igual a 3 veces el salario real elevado a la 1/2, a la menos 1/2. 3 veces WP, todo esto elevado a la menos 1/2. Más R por K. Entonces, ya vamos viendo que cuando nos dice encuentre la función de producción de costo total de corto plazo, y nos piden también el costo medio, yo sé que el costo medio es el costo total entre Q. Entonces, como yo sé esto, a mí me va a convenir trabajar con esta función de acá antes que con esta función de acá.
Hay veces que en los ejercicios les pueden decir, encuentre la función de costo en función del precio de los factores. Deben usar esta de acá. Y si les piden costos medios, costos marginales, es mejor que utilicen este método de acá, ¿no? Siempre y cuando estén en el corto plazo. De reemplazarla acá en la función de producción, despejar L, y este L lo reemplazan en la función de costos totales, ¿no? Entonces, el costo medio acá es Q3 más 1 sobre Q. Y esto de acá, el costo medio va a ser igual a Q al cuadrado más 1 sobre Q. ¿Hasta ahí se está entendiendo? No creo que he acelerado mucho. A ver, me comenta alguno por el chat, por favor. Si es que están. Está Giancarlo o Leslie. Chévere, Giancarlo. Gracias. Entonces, ya tengo el costo medio, el costo marginal y el costo variable medio. El costo marginal es, pues, el costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad, perdón. Entonces, la derivada respecto de esto es 3 veces Q al cuadrado. Y este es el costo marginal. El costo variable medio. El costo variable medio va a ser el costo variable sobre Q. No, este acá va a ser el costo variable medio. Entonces yo tengo que saber cuál es el costo variable. El costo variable es siempre la parte del costo total que contiene a la cantidad, ¿no? Y en este caso, la única parte de toda la función que tiene a Q es esta de acá. Entonces, eso de ahí es el costo variable. Y esto de acá lo voy a partir entre Q. Y esto de acá me va a dar a Q medios, ¿no? Entonces, ya tengo en primera instancia lo primero que me pedía todo el apartado A y me dice a ver si es que lo puedo dibujar todo en el plano. A ver, ojalá haya cargado. Uy, no cargó. Se pone lento cuando no tiene. Entonces, pero una vez que ustedes tienen esto, ya ustedes pueden graficarlo, pueden dar valores a Q en el eje de las X y a valores, y lo que obtengan lo grafican en el eje de las Y, ¿no? Y esto les debería dar una función algo parecido a esta, ¿no? Esta es la función de costo total más o menos, donde en la primera parte siempre existe lo que son los rendimientos marginales crecientes. Y es por eso que vemos primero que la función toma una especie de crecimiento exponencial y después hay un punto de inflexión, donde la función empieza ya a tomar otra forma más encorvada y es donde empiezan a surgir los famosos rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Esa es la función de producción también es como esta de acá, costo total, esta de acá, algo así. Vamos a ver si se grafica.
¿Dónde más estábamos? Ya. Entonces dice, ¿cuánto estaría produciendo la empresa si sus beneficios son normales? Dice, beneficios económicos cero. Entonces, para esto yo primero tengo que encontrar cuánto va a producir la empresa. Hasta acá no he encontrado, pero una condición de corto plazo, en el corto plazo, es que la empresa maximiza, corto plazo es que la empresa maximiza cuando su costo marginal es igual a su precio o también es igual a su costo variable medio. No. Entonces, yo tengo el costo marginal que es 3 veces Q cuadrado. El precio todavía no sé, pero lo puedo igualar al costo variable medio, que es este cachito de acá. Y acá me debería haber quedado... Acá se va a cancelar y me va a salir una incoherencia. A ver, ¿dónde me he equivocado? Por acá, por acá, por acá. Costo marginal 3 veces Q cuadrado. Está bien, está bien. ¿Dónde está? Hay veces que no se puede encontrar así. Entonces se iguala con el costo medio, con el costo medio mínimo. Es otra condición. Con el costo medio. Estas son varias igualdades que se dan solamente en el corto plazo. Entonces, si no me sale por un método, puedo aplicar el otro. El costo medio estaba por acá, que es Q cuadrado más 1 sobre Q. Y esto de acá me daría... Esto pasa a restar, esto queda así 2 veces Q cuadrado. Esto queda 1 sobre Q. Esto queda 2 veces Q al cubo. Y despejando, esto me va a dar que la cantidad óptima en el corto plazo es 1/2 elevado a la 1/3. ¿No? Y esta es una cantidad muy pequeña, a ver. 1/2 elevado a la 1/3. 0,79 y tanto. ¿No? Entonces, si yo quiero hallar el beneficio, me piden que sea igual a cero, ¿no? Yo hago precio por cantidad menos el costo total, que ya tengo la función, y lo igual a cero, ¿no? Y acá me pedían la cantidad. La cantidad, pero no tenía el precio. Así tenía el precio del insumo. No, no lo tenía. Ah, ya. Lo que se debía hacer acá era el precio pero no tengo el precio. Encuentre las funciones de costo, ya. Ah, ya. Me estoy olvidando de esto. Los beneficios normales o beneficios económicos igual a cero se dan en este punto de acá. Cuando el precio es igual al costo medio. Y esto viene de acá, ¿no? Si el precio es igual al costo medio y yo multiplico acá por Q y acá multiplico por Q, yo voy a tener esto de acá, que el ingreso total, que es P por Q, es igual al costo medio por Q y el costo medio por Q es igual al costo total. Y si el ingreso total menos el costo total me da cero, entonces acá yo puedo afirmar que los beneficios o pi es igual a cero, ¿no? Entonces, esta condición de igualar costo marginal igual a p igual al costo variable medio igual al costo medio
es muy importante en el corto plazo porque les puede ayudar a resolver problemas en los exámenes, ¿no? Entonces, la cantidad que se produce cuando el precio es igual al costo medio y, y por ende los beneficios son cero es 0,79. ¿Hasta ahí está claro? O ya, o, se- o, o les he enredado un poco más. Ah, ya. Chévere, Giancarlo, gracias. Entonces, la próxima clase que es el miércoles, también pueden venir así con sus dudas que tengan para aclararles, o si no vemos, voy desarrollando acá algunos temas que en el sílabo les deberían estar desarrollando, ¿no? Por la semana que les toca. Bueno, ahí les paso el link para que lo llenen. Les va a pedir mi nombre, ¿no? Nombre es Ernesto Alonso. Ahí seleccionan la hora, llenan la breve encuesta, me parece que es, y ponen su nivel de satisfacción para que lo reciba la escuela, ¿no? Eso sería todo por mi parte hoy día, chicos. Nos vemos el viernes para continuar con esto. Si no hay dudas, otras dudas. Y cuídense. Estamos en comunicación, cualquier cosa por el grupo de WhatsApp.